Cordial saludo a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Giorgio Chiaparón y les presento una sintetización de la experiencia del curso de Educomunicación por medio de un producto informativo educativo sobre la educomunicación. ¿Qué es la educomunicación? La educomunicación, primero que todo, busca la libertad de la palabra, siendo esta un nuevo paradigma tanto a nivel epistémico como social. A nivel epistémico, se genera un nuevo estudio tanto en el campo comunicativo como en el campo de la educación. A nivel social, también genera nuevos paradigmas o la búsqueda de nuevas realidades ontológicas sobre el ser y sobre lo que somos. Citando a Parisi 2010, página 13, es importante destacar que Freire asociaba el diálogo como un elemento crucial para problematizar el conocimiento. No era un diálogo complaciente, un diálogo para la nada, sino una modalidad que indagaba en los saberes mutuos y cuestionaba el conocimiento preestablecido. El diálogo no es una mera conversación, tampoco una charla insustancial. El diálogo es una metodología y una filosofía. Como podemos ver en la imagen, es el diálogo el centro de la educomunicación. Se busca la libertad de la palabra, pero no una libertad en aras de dominación, sino una libertad en aras de construcción mutua. Por ende, se buscan espacios de comunicación más sanos, por decir de alguna forma, que no busquen la imposición o el convencimiento heurístico con fines de una ventaja, sino de crear más bien conocimiento mutuamente, llegar a consensos. ¿Cuáles son los tres principales conceptos de la educomunicación a considerar? Quitando el de educación y el de comunicación, que claramente componen ese nuevo vocablo, podríamos decir que son el de ciudadanías comunicativas, el de educación mediática y el de diálogo. Diálogo porque es el diálogo la vía principal por el cual se lleva la educomunicación. La educación mediática es porque la educomunicación también se busca educar para los medios. Y educar para los medios no solo es, aunque también es poder trabajar en un medio de comunicación o saber comunicar como en un medio de comunicación, no es algo que va más allá, es el poder ver y analizar lo que dicen los medios de comunicación más allá de lo que dice. Por ejemplo, un medio de comunicación X publica una noticia. Entonces, el buscar cuáles son las influencias de que el medio de comunicación X dé cierta noción sobre la noticia. Entonces, si hay conflictos de intereses o si hay una voluntad de poder, al saber eso, se tiene una comunicación o un entendimiento de los medios mucho más grande y por lo tanto se tiene una imagen mejor del acontecimiento, una imagen más completa. Ciudadanías comunicativas son dos conceptos que forman uno solo, son dos conceptos que se nutren mutuamente. Desde la comunicación se crea la ciudadanía y desde la ciudadanía como ejercicio político se le ponen límites y se le dan unas vías a la comunicación. Citando a González 2013, página 153, precisamente la educación ciudadana en la esfera mediática lo que pretende es, contrariamente, redescubrir y potenciar las capacidades del sujeto para situarse bien, para navegar siguiendo un norte, para interpretar crítica y humanamente lo que nos llega de las tecnologías comunicativas, otorgando al ser humano el papel que le corresponde, tomando siempre la educación como un proyecto radical al servicio de la inteligencia, la sensibilidad y la libertad. Este es un ciclo, como vimos anteriormente, son muchos conceptos que se unen en uno y que se nutren el uno del otro constantemente. Todo esto busca la libertad de la palabra, la comunicación.
Y con la libertad de la palabra, pues aseguramos autonomía, que a su vez asegura un sentido crítico, lo cual da una expresión eh, fuerte, pero no fuerte en el sentido de sonante, sino de consolidada, con matices, lo cual aboga por una sola razón, lo cual a su vez conlleva todos estos pasos a que exista una libertad de la palabra. ¿En qué contexto se puede comprender y explicar la educomunicación? Cuando hablamos de contextos educomunicativos, generalmente se nos viene en mente la escuela y los medios de comunicación. Sin embargo, la proximidad entre personas hace que un espacio sea educomunicativamente valioso. Por lo tanto, contextos como el espacio público y la política son contextos educomunicativos muy valiosos. Citando a Díaz 2013, página 226, para la perspectiva socioconstructivista, a propósito de las CDP, zonas de desarrollo próximo, el aspecto de mediar se da a partir del repertorio y lo simbólico, desde el lenguaje, y tal proceso es habilitado por medio de la interacción con expertos y los pares. Influyen, además, los contextos y los factores psicológicos y biológicos humanos. La educomunicación no es solo teoría, la educomunicación también es praxis y praxis constante. En la educomunicación se tiene en cuenta el contexto, la realidad humana, los factores psicológicos, lo sentimental, que son realidades que nos llevan a hacer muchas acciones. La educomunicación y la realidad del ser humano en sí no se puede limitar a mera razón instrumental. En la actualidad, ¿qué se puede decir de la educomunicación? Citando a Gabelas Barroso 2010, página 212, se percibe al menos un doble paternalismo moral, porque en la medida que los jóvenes sean débiles, vulnerables y estén amenazados por todos los peligros sociales y tecnológicos, será necesario el padre, la madre o la tutela de la persona adulta que los proteja. En el caso de que sea una amenaza, también el sistema adulto se ocupa de poner un orden para velar por su seguridad. Un segundo paternalismo personalizado en el mercado. Es cada vez más importante y necesaria la educomunicación por el avance tecnológico, ya que este nos lleva a un encasillamiento ontológico, como podemos ver en este ejemplo, por los paternalismos morales y los paternalismos de mercado. Eh, Cada vez hay más invasión del espacio privado. Es una invasión que en gran medida es voluntaria y estamos expuestos a fenómenos como la infoxicación o la posverdad con mucha mayor frecuencia y en sitios que incluso antes serían impensados, como el baño, el baño de nuestra casa. Eh, por lo tanto, la educomunicación en la actualidad es cada vez una necesidad más grande, incluso para las juventudes, las cuales se ven encasilladas ontológicamente bajo el erróneo concepto o la noción errónea de nativos digitales, lo cual es una forma de encasillar a toda la juventud en un nicho de mercado. Las diferencias entre la educación y la industria mediática. La educomunicación busca consensos, mientras que la industria mediática busca ruido. La educomunicación busca pluralidad, mientras que la industria mediática busca infoxicación. Que todos hablen, pero que hablen mucho, que se haya una superposición de puntos de vista. La educomunicación busca el diálogo. La industria mediática busca la posverdad. La verdad pasa a un segundo plano. Lo más importante es que genere vistas, se vuelva viral. La educomunicación busca la participación. Entre más personas entren en el diálogo, mejor. La industria mediática busca el inmovilismo. Eh, Nosotros, la industria mediática, damos contenido. Ustedes solo son receptores, audiencias, rating, pero nosotros emitimos el mensaje. La educomunicación busca la horizontalidad, que todos sean partícipes, que todos tengan un espacio, mientras que la industria mediática busca la verticalidad. A lo sumo, el,
el que ve o el que recibe el mensaje puede ser un replicador, pero hasta ahí. No puede volverse él mismo en un emisor de mensajes. Conclusiones. Epistemológicamente, la educomunicación es un nuevo paradigma. La educomunicación rompe y redefine los núcleos y los límites de diferentes espacios como la educación, la comunicación, la política, la cultura y el espacio público. En el mundo contemporáneo, la educomunicación es una necesidad. La educomunicación es plural, dialógica e incluyente. Esta fue la bibliografía utilizada. Muchas gracias a todos por su atención.